Vamos a hablar de lo que la Biblia dice de la intención y el plan de Dios para el sexo. And then I also want to give some hope and some biblical ways of moving forward with some counsel on how to deal with the problem. Pero también quiero darle esperanza y algunas palabras de consejo de cómo lidiar con ese problema. So let's begin this way. Así que comencemos de la siguiente forma. Our topic is sexuality. Nuestro tema es la sexualidad. We are sexual beings, male and female. Todos nosotros somos seres sexuales, varón y hembra. And God has made us in such a way that we have attractions towards one Y another. Dios nos diseñó de tal manera de que sintamos y tengamos atracción los unos por los otros. Men are particularly more visually oriented, but women too. Los hombres particularmente son más orientados a lo visual, pero también las mujeres. And God has consecrated sex as a binding part of male and female relationships. Pero Dios ha consagrado el sexo como una parte que une los sexos en las relaciones. And I want you to understand that was prior to the fall of Genesis chapter 3. Pero yo quiero que usted comprenda que eso fue previo a la caída en Génesis capítulo 3. In Genesis 1 verse 28, Y en Génesis 1, verso 28, God said to man and woman, "Be fruitful and multiply, fill the earth." Dios le dice al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. In chapter 2, he talked about man and woman, man and wife coming together as one flesh. Y en el capítulo 2 habla del hombre y de la mujer uniéndose como una sola carne. So based on those two renderings there in chapters 1 and 2, Así que basados en esos dos propósitos del relato de Génesis 1 y 2, I want you to note several things about sex. quiero que usted noten algunas cosas diversas acerca del sexo. The first thing is be fruitful and multiply, Lo fill the earth. primero que dice es fructificad y God multiplicados, llenad la tierra. had also spoke that in regards to the fish of the sea. Pero Dios también habló eso acerca de los peces del mar. But when God spoke that to the fish, Pero cuando Dios le dice eso a los peces, it's a general statement. hace una declaración general. But to Adam and Eve, the scripture says, God or He said to them. Pero a Adán y Eva, dice el texto, Dios les dijo a ellos. The idea there is it's more intimate. It's God's intimate relationship with man. La idea es que hay una intimidad mucho más profunda de Dios con el hombre. And I want you to see that that is something that God ordered. Y lo que yo quiero que usted note es que es algo que Dios ordenó. And being fruitful and multiplying deals with this whole idea of life expanding. Y multiplicarse y fructificar tiene que ver con esta idea de expandirse. The second thing I want to know about that is what I said earlier, that it is consecrated before the fall. Lo segundo que quiero que usted note es que esto fue consagrado antes de la caída. So I want you to understand, sex is not the darker side of humanity. Así que yo lo que quiero que usted comprenda es que el sexo no es el lado oscuro de la humanidad. Sex is not unholy. El sexo no es algo sucio, It is a good thing that God has made for man and women to share together. sino que es algo bueno que Dios creó para el hombre y la mujer para que compartan juntos. Thirdly, I want you to see Lo tercero que yo quiero que usted observe that the two, that is the man and woman, will operate as one unit. es que los dos, el hombre y la mujer, van a operar como una unidad. And that when it comes to sex, Y cuando tiene que ver con el sexo, it will take both of them to create life. va a tomar a cada uno de ellos para crear vida. This cannot be done with two men or two women. Pero esto es imposible que se haga con dos hombres o dos mujeres. There's something of a sanctity that's raised up here, so this is a dispelling of anything that has to do with homosexuality. Así que hay algo en la santidad de la creación del hombre y de la mujer que no tiene nada que ver con el homosexualismo. It is a biological fact. Two men and two women cannot procreate. Sino que es algo simplemente biológico. Dos hombres o dos mujeres no pueden procrear. Fourthly, I want you to note here, particularly at the end of chapter 2, verse 24 of Genesis, Lo que quiero que sigan, lo que a continuación quiero que también observen es al final del versículo 24 de Génesis 2.
This is the concluding remark here, where we have the man who is leaving his parents and cleaving to his wife. Esa es la conclusión final cuando el hombre deja a sus padres y se une a su mujer. The idea of cleaving conveys two ideas. La idea de dejar y unirse involucra dos ideas. That is, he is to be glued to his wife. Eso significa que va a estar pegado a su esposa. This is how tight the marriage bond is supposed to be. Así de apegado es que tiene que ser la unión marital. Now, some of you might be thinking, well, I don't have that in my own marriage, or I don't see it in other marriages. Algunos de ustedes pueden estar pensando, pero yo no veo eso en mi matrimonio ni lo veo en otros matrimonios. Right now, I'm telling you, this is what it was intended for. Pero en ese momento le estoy diciendo, ese fue el propósito inicial. Secondly, he's not only glued to his wife, but he is to be pursuing hard after his wife. Y lo siguiente es que no solo se unirá a su mujer, sino continuamente estaría buscándola a ella. So we're talking about here being past the courtship phase. Así que estamos hablando de algo que supera la etapa del cortejo. And all stages of life, as they maybe are young people and eventually middle-aged and eventually older in life. Y son todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la juventud, hasta la adolescencia y hasta la edad media. The fifth and final thing I want you to note Lo número 5 y final que quiero que usted note is that when we get to the end of chapter 2 of Genesis, it notes that both of them are naked and not ashamed. es que cuando al final del capítulo 2 usted llega a la lectura, ellos estaban desnudos, ambos, y ninguno de ellos se avergonzaba. Now that is one of the things that changes radically when we get to chapter 3. Ahora, eso es lo que radicalmente se transforma o cambia cuando llegamos al capítulo 3. As soon as the man and woman sinned, they were so uncomfortable with their nakedness, they had to go get leaves, foliage to cover themselves. Porque tan rápido como el hombre peca, inmediatamente tiene que huir avergonzado y cubrirse con hojas de higuera. Okay, all of that is to tell you that sex is good. It is to be shared between a man and woman in marriage. Ahora, todo esto lo he dicho para que entendamos el propósito de lo que es el matrimonio originalmente entre un hombre y una mujer en la santidad del matrimonio. It is given by God as a gift. Es otorgado por Dios como un regalo. It is to be enjoyed and also result in procreation. Debe ser algo disfrutado y que resulte en la procreación. Now, let's talk about what it's become. Ahora, hablemos qué ha pasado o qué ha llegado a ser el sexo. Now, I have two sets of statistics to share with you today. Tengo dos grupos estadísticos que voy a compartir con usted. Both sets are what I have from the United States. Ambas estadísticas son de los Estados Unidos, But I would be willing to bet that they are very much applicable in Colombia as much as they are in North America. pero estaría dispuesto a apostar que aplican de la misma manera en Colombia que en Norteamérica. Every single day, 3,000 young teenage girls become pregnant in the United States. Diariamente, 3,000 mujeres adolescentes quedan embarazadas. 4 out of 5 will be unmarried. 4 de esas 5 no están casadas. There are 20 million new cases of sexually transmitted diseases each year. Cada año hay 20 millones de personas infectadas con enfermedades venéreas anualmente. It's roughly 10% of the entire population Eso es of the U.S. aproximadamente un 10% de toda la población en los Estados Unidos. But this is let me see your cell phone. But this is before the internet. Pero ojo, estas estadísticas son antes de que existiera el Internet. Pornography on the internet is hard to calculate. La pornografía en el Internet es muy difícil de calcular. In 2010, some said that it was a high as between 30 to 37% of everything that was happening on the internet. En el 2010, algunos estimaron que era el 30 o el 37% de lo que era visto en toda la Internet. In the United States in 1975, when I was a young man,
En los Estados Unidos, en 1975, cuando yo era más joven, the number one pornographic magazine in the United States was Playboy magazine. la revista pornográfica más conocida en aquel entonces era la revista Playboy. It had a circulation of 5.6 million people. Y tenía una circulación a 5.6 millones de personas. But consider this. Pero consideren lo siguiente. Today, more than 100 million people in the United States visit adult sites every single month. Pero el día de hoy, más de 100 millones de personas en los Estados Unidos visitan sitios pornográficos mensualmente. It is an explosion of pornography. Es una explosión de la pornografía. Today, because of the broadband internet, the number is actually closer to 167 million per month. Y el día de hoy, debido a la banda ancha del Internet, el número es cercano al 167 millones de visitas mensualmente. In 2006, the sex-related entertainment industry business earned $13 billion in the United States. En el año 2006, el negocio de los Estados Unidos logró generar ganancias de 13 billones de dólares. Today, acts of aggression against mostly females. Casi todas las películas pornográficas contienen contenido violento o agresivo contra las mujeres. 1 in 5 mobile searches is for pornography. Una de cada 5 búsquedas en el celular es pornográfica. 90% of teens and 96% of young adults El 90% de adolescentes y el 96% de adultos jóvenes are either neutral or pro pornography. son ya sean neutrales o a favor de la pornografía. 57% of teens search out a porn-related concern every single month. El 57% de los adolescentes hacen una búsqueda pornográfica por mes. And wives that are married to men that have become addicted to pornography Y las esposas que son experimentando a menudo la experiencia de estrés postraumático que los hombres experimentan cuando regresan de la guerra. one particular pornography site, one site, Hay un sitio particular pornográfico, un sitio, called Pornhub. el cual se llama Pornhub. It's an adult video sharing site. Es un sitio de compartir videos. In 2009 to 2010, in 2016, the number went to 87 billion. En el 2016 el número se incrementó a 87 billones, 87.8 billones. Because you could see this, it's expanding and blowing up. Como usted puede ver, esto es algo que se está expandiendo y explotando por todos lados. But secondarily, what are the effects going on inside the church? Pero segundamente, ¿cuáles son los efectos de ello dentro de la iglesia? Here are some statistics regarding the church in North America. Escuche las siguientes estadísticas que tienen que ver con la iglesia en Norteamérica. 1 in 5 youth pastors and 1 in 7 senior pastors use pornography on a regular basis. 1 de cada 5 pastores y 1 de cada 7 pastores principales luchan con la pornografía de forma regular. All right, let me put that in perspective for you. That represents 50,000 churches in the United States. Ahora, ponga esto en perspectiva, pues esto representa 50,000
El 50% de 50,000 iglesias en los Estados Unidos. 64% of Christian men and 15% of Christian women say that they watch pornography at least once a month. El 64% de los hombres cristianos y el 15% de las mujeres afirman ver pornografía al menos una vez en el mes. Only 7% of U.S. pastors report that their church has a ministry program to people struggling with Y pornography. solamente el 7% de las iglesias en Estados Unidos reportan tener un programa para ayuda y apoyo espiritual a los que luchan con la pornografía. In all of that, the only thing that is standing against that Pero no solo eso, sino que lo único que está haciéndole frente a esa situación, is the law of God and God's design for marriage. lo único que lo hace es la ley de Dios y el diseño divino para el matrimonio. So consider Exodus chapter 20, verse 14. Ahora considere Éxodo 20, I'll verso do- it's 14. very brief. Thou shalt not commit adultery. No cometerás adulterio. You remember that. Lo recuerda. This is part of the Ten Commandments that Moses came down from Sinai. Esto hace parte de los 10 mandamientos cuando Moisés descendió del monte Sinaí. You need to understand that the command just doesn't deal with adultery in marriage. Its relationship is to all kinds of forms of sex outside of marriage. Usted tiene que entender que el mandamiento no lidia o no trata con solamente el adulterio por fuera del matrimonio, sino con toda especie y forma de pecado sexual. We call that the law of categories. A eso lo llamamos la ley de categorías. For example, honor your mother and father. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. The idea is that a child needs to respect his parents. But as Jesus taught us in the Sermon on the Mount, Pero de la misma forma en que Jesús nos enseña en el Sermón del Monte, it's murdering other people with your words. es asesinar a otras personas con sus palabras. So what I want you to see here, the same idea is conveyed Por fuera del matrimonio. Now consider some facts regarding God and his view of this. Ahora considere algunos hechos de cómo ve Dios las cosas acerca de esto. According to the law that was delivered to Israel, De acuerdo a la ley entregada a Israel, the Ten Commandments are given, se les entrega los 10 mandamientos but then came all of the case law that was related to the Ten y Commandments. eventualmente llega toda la casuística relacionada con los 10 mandamientos. And in Deuteronomy 22, Y en Deuteronomio 22 we learn that premarital sexual relations was punishable by death. aprendemos que las relaciones sexuales antes del matrimonio eran castigadas con la muerte. You want to know how serious God looks at this? ¿Puede usted ver cuán serio es Dios al ver esto? It's one of 30 capital offenses in the Old Testament. Es una de las 30 penas capitales que habían en el Antiguo Testamento. Here's how Jesus says it. Escuche lo que Jesús dice. He says, "For out of the heart comes evil thoughts, Porque del corazón salen los malos pensamientos. murder, adulteries, and fornications." Asesinato, adulterios y fornicaciones. Listen to how Paul puts this in Ephesians chapter 5, verse 3. Escuchen cómo Pablo lo pone en Efesios 5:3. Chapter 5, verse 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Okay? So what Paul is saying here in regards to immorality, Así que lo que Pablo está diciendo aquí relacionado con la inmoralidad, don't even place yourself in a situation that may be viewed as that.
Está diciendo, no se ponga a sí mismo en una situación que podría verse como eso. He's not simply talking about the acts. He's saying, don't even put yourself in that situation. Él no solo está hablando sobre el acto, sino que está diciendo, ni siquiera se ponga en situaciones parecidas. So, what else is ruled out by this commandment that we have in the Ten Commandments? Así que, ¿qué más es dominado, gobernado por este mandamiento que vemos en el Antiguo Testamento? Prostitution, La prostitución, homosexuality, homosexualismo, sexual violence, rape, violencia sexual, violación, pedophilia, pedofilia, incest. incesto. Okay? In brief, the seventh commandment forbids all sexual activity En resumen, el mandamiento, that violates the covenant of marriage. el séptimo mandamiento prohíbe cualquier expresión sexual que viola el pacto matrimonial. There are no exceptions. There are no loopholes. No existen excepciones, no existen campos grises, And it is a matter of the heart. pues es un asunto del corazón. Now, consider the Pharisees. Ahora, considérese a los fariseos. They were the ones in the first century Jesus and the apostles were dealing with. Ellos eran aquellas personas con quien Jesús y los apóstoles trataban en el primer siglo. They had an outward compliance to the law, Tenían una apariencia y un cumplimiento externo a la ley, but inwardly in their hearts they broke the law all the time. pero internamente en sus corazones quebrantaban la ley todo el tiempo. So here's how Jesus dealt with them. Así que así es como Jesús trató con ellos. Look what he said in the Sermon on the Mount, chapter 5, verse 27. Escuchen lo que dice en el Sermón del Monte en Mateo 5, 27. Chapter 5, 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. 5:27. And that's it. Okay. All right. You read? Okay. So what you get here, again, it's not just the act, it's in the heart. It's what's going on in the mind. Al leer este pasaje de nuevo, no es solo el hecho mismo o el acto. Esto, Internet pornography. sino la pornografía en el internet. Okay? There are many men, even in the Christian church, that view this almost as a hobby. Hay muchos hombres, incluso en la iglesia cristiana, que lo ven como un hobby. And what's happening is, Y lo que sucede es they're saying to themselves, well, I'm not actually doing it. que se dicen a sí mismos, bueno, no lo estoy haciendo. Meanwhile, they are polluting their mind. Incrementan, sigue siendo muchísimo más los hombres, pero aún las mujeres se incrementa el número de televidentes estadísticamente. Internet pornography brings up the topic of voyeurism. La pornografía en el internet aborda, o más bien hace que hablemos del tema del voyeurismo. Voyeurism is kind of like you're walking down a street and you're looking in someone's window to see something that's going on where you shouldn't be looking. El voyeurismo es como cuando si usted va caminando por la calle, usted se asoma por una ventana a ver lo que la persona está haciendo allí adentro. But in this case, the window is right here in your pocket. Pero en este caso, la ventana está justo en la palma de su mano. And you can go to Thailand, Y usted puede ir hasta Tailandia, China, Europe, Europa, okay? Latin America, Latinoamérica, the U.S. Estados Unidos. It's almost infinite. Es prácticamente infinito. Okay?
So one thing I want to just mention to you at this point. Así que una de las cosas que quiero mencionarle en este momento, For those of you that are parents and grandparents, para algunos de ustedes que son padres o abuelos, do you realize what you're doing when you put this in the hands of your kids? ¿se da usted cuenta lo que usted está haciendo cuando le pone esto en las manos a sus hijos? It's devastating. Es devastador. This is actually changing people's view of sexuality. Eso está transformando la forma en que la gente entiende la sexualidad. And instead of parents being the ones to teach their children what it is actually for, Y en lugar de que los padres le enseñen a sus hijos para qué es el sexo, they learn off of the internet that it's actually a sport. lo aprenden del internet que es como un deporte. The position of the heart is all important. La posición del corazón siempre es importante. It's what's behind your eyes. Es lo que está más allá de sus ojos. One writer said it this way: look to your eyes, much sin comes by way of the eyes. Un autor dice de esta manera: cuide sus ojos porque mucho pecado sale de ellos. Listen to Psalm 101, verse 3. Escuche lo que dice el Salmo 101, verso 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. I will be addictive. Es que es altamente adictivo. And I would venture to say there are some of you that are here this morning that are struggling with this. Y yo me aventuraría a decir que muchos de los que están esta mañana están luchando con esto. And getting free of it is not the easiest thing in the world to do. Y liberarse de ello no es lo más fácil en el mundo. I'll give you more reasons why that is so. Le voy a dar más razones el por qué eso es tan difícil. So set no worthless thing before your eyes. Así que no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Gentlemen, have you been committing adultery? Caballeros, ¿han ustedes venido cometiendo adulterio? Think how this is affecting the worship of the Church of Jesus Christ. Piense cómo está afectando eso la adoración de la iglesia a Jesucristo. People are viewing pornography through the week. La gente ve pornografía en la semana, They come into the church on Sunday morning, vienen a la iglesia el domingo en la mañana and there they are, they're worshiping. y ahí están adorando. You see how that's not going to be received? ¿Puede usted ver cómo estos resultados de esto? Listen to Proverbs chapter 5, verse 15. Observe lo que dice Proverbios 5, verso 15. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Drink water from your own cistern. The idea here is be satisfied with your own wife, your own husband. Beba el agua de su propia cisterna. Lo que significa es esté satisfecho con su propia esposa o esposo. This is the place of intimacy. Este es el lugar de la intimidad. This is the place where God's blessing is on sexuality. Este es el lugar en donde la bendición de Dios se ve en la sexualidad. God's wrath is reserved for all adulterous contact without repentance. Pero la ira de Dios está reservada para todos aquellos, para hacer contacto con todos aquellos que no se arrepienten. Listen, I've got 3 New Testament writers, Paul in Corinthians, the Hebrews writer, and Peter. Listen to what they say. Escuchen lo que dice estos 3 autores del Nuevo Testamento, Pablo en Corinto, el autor a Hebreos y el apóstol Pedro. 1 Corinthians chapter 6, verse 9. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Okay, pretty clear. ¿Está claro? Okay, how about Hebrews chapter 13, verse 4? ¿Y qué hablar de Hebreos 13, 4? Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios.
The undefiling of the marriage bed is directly related to fornication and adultery. El mantener un lecho sin mancilla se relaciona con el pecado de la fornicación y el adulterio. Sex that happens in that marriage bed is consecrated by God. El sexo que suceda en ese lecho es santificado por Dios. It is blessed of God. Es una bendición de Dios. It is holy. Es santo. But when it's happening outside of the confines of that, it is unholy. Pero cuando sucede fuera de los confines de ese lecho, entonces es sucio. And one more. Y uno más. Peter, the second letter of Peter, chapter 2, verses 9 and 10. Segunda de Pedro 2, del 9 al 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Okay, so we've got Peter talking here about punishment in the day of judgment. Tenemos a Pedro acá hablando acerca del castigo en el día del juicio. But look how he puts this. It's those who especially indulge the flesh. Pero observen que él hace énfasis, dice mayormente In its corrupt desires. Mayormente a los que siguen las concupiscencias, los deseos corruptos. Okay, this is what I've come to tell you today. This is serious. Lo que les estoy diciendo hoy es muy serio. This is so serious Es tan serio that I've decided when I come to Columbia, que yo desearía que cuando venga a Colombia, I teach for 2 different seminaries here in Columbia. pues cuando yo vengo aquí a Colombia enseño para 2 seminarios diferentes. But I've set a goal for myself that each time I come down, I'm going to come to a city like this and do a workshop like this. Pero me he puesto el propósito que cada que venga a enseñar, también venga a una ciudad como esta y enseñar este tema. Because it is so important. Porque es muy importante. Okay? So here are the closing thoughts. Estos son los pensamientos de cierre entonces. Number 1. 1. Standards for morality must be determined by the Word of God and not culture. Los estándares de la moralidad han de establecerse por la palabra de Dios y no la cultura. You know, Latino culture might be that a woman is to show a lot of her cleavage and tightly fitting clothes. En la cultura latina las mujeres andan muy escotadas o también usan una ropa muy ceñida. But it's the Word of God that should shape how we live, act, and dress. Pero es la palabra de Dios quien debe transformar la forma que vivimos, actuamos y nos vestimos. Be sure your opinions about sex and morals are biblical and not cultural. Asegúrese de que las opiniones suyas sobre la moralidad sean bíblicas y no culturales. Or in another word, Canaanite. O en otras palabras, cananitas. You know, when the Israelites came into Canaan, this was their practices, and God said, do not act like them. Porque cuando los hijos de Israel llegaron a la tierra, los cananitas hacían todas estas cosas y Dios les dijo, no actúen como ellos. And number 2. Número 2. Anytime sex acts occur or are meditated upon outside of marriage is in fact a sin. Cada vez que el pecado de inmoralidad está siendo meditado o es realizado por fuera del matrimonio es un acto de pecado. The thought of the heart is in addition to the adultery. Be in an act. Y el otro puede estar en el acto. Consequences vary, but God as we go through. If I have time at the end, I'll try to handle some of your questions. Anote sus preguntas en un papel y me las entregan a mí, Anderson,
Y a medida que avanzamos, voy a tratar de irla respondiendo. Okay? Take 10 minutes. 10 minutos. I think we're doing pretty good.